Desenmascarando al diablo. Es el título del mensaje en esta mañana. Desenmascarando al diablo. Voy a desenmascarar al diablo en esta mañana. Me he propuesto en esta semana. Voy a hablarles acerca de las mentiras que el diablo siembra en nuestros corazones. Lo voy a desenmascarar. Y para eso voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. La serpiente le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo. Si lo hacen, morirán. Pero la serpiente contestó, no morirán. No morirán, respondió la serpiente. No morirán. Quiero invitarlos a realizar un viaje imaginario a través del tiempo. Quiero que vayamos al Gólgota. Quiero que nos paremos frente a aquellos que están siendo crucificados. Pero no se me quede demasiado tiempo con los malhechores, sino que quiero que te enfoques de manera especial en aquel que está siendo crucificado en medio. Que lo mires, que lo contemples. Y quiero que medites y pienses en las palabras que Pilatos le dijo a todo el pueblo cuando el pueblo gritaba: crucifícale, crucifícale. Pilato dijo algo: he aquí el hombre. Y quiero que juntos miremos al hombre que está siendo crucificado en medio de los malhechores. Mi pregunta es, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Si tú levantas la mirada y ves a un hombre ensangrentado y dolorido, entonces no estás viendo como deberías ver, porque de lo contrario verías además los efectos de la malignidad del pecado. No me puedes decir que solamente ves a un hombre sufrir, porque no estarías viendo como deberías. Hay algo más. Hay algo más allá de un hombre que sufre. Lo que yo veo parado frente a esa cruz son los efectos de la malignidad del pecado. En ningún otro lugar veremos cuán desesperadamente vil es el pecado, sino parado frente a esa cruz. Lo que no pudieron lograr los principales líderes religiosos, lo que no pudo lograr Satanás con todos sus demonios, lo pudo el pecado. 40 días de tentación en el desierto no hicieron que Satanás rompiera con la amistad entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Lo que no pudo el Imperio Romano, lo que no pudo ningún hombre, lo pudo el pecado. El pecado clavó a Jesús en la cruz y el pecado rompió la intimidad que Jesús tenía con su Padre. Satanás no lo pudo hacer. El pecado sí. Aunque lo procuró,
Durante toda la vida de Jesús, el diablo no pudo lograr lo que el pecado logró. Satanás no pudo hacer que Jesús perdiera su amistad con el Padre, pero el pecado sí lo hizo. El pecado lo logró. Lo que yo puedo ver parado frente a esa cruz son los efectos de la malignidad del pecado. El pecado, hermanos queridos, es cosa seria. Por eso Pablo dijo, qué terrible que es el pecado. Dice Romanos capítulo 7, versículo 13. Podemos ver qué terrible es el pecado. Mi amigo, no subestime el pecado. El pecado se originó con Satanás, entró a la raza humana a través de la desobediencia de Adán y Eva. Todos nosotros hemos pecado, el mundo entero no está exento del pecado. Solo un hombre no pecó, fue Jesucristo, pero en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros logró romper la intimidad que Jesús tenía con el Padre. Ni siquiera el diablo pudo hacerlo. Yo quiero que pensemos en la declaración de la serpiente a la mujer: no morirán. No morirán. El diablo utiliza la misma mentira para hacernos creer que si desobedecemos a Dios no vamos a morir espiritualmente. Sin embargo, Dios ha sido categórico en este punto. Dios ha sido categórico. Dice que el salario, la paga del pecado, como escuchamos, es la muerte. Dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, esta es mi regla, dijo Dios, la persona que peque es la que morirá. El gran error de Eva fue escuchar a la serpiente. La serpiente le dijo: no morirás. Esta es la mentira más grande del diablo: hacernos creer que si nosotros pecamos vamos a seguir disfrutando de su comunión y de su bendición. Y eso no puede ser posible, porque Dios no miente. Él dijo: la persona que peca va a morir. El pecado rompe con nuestra intimidad. El pecado destruye, deshace nuestra vida espiritual. No subestimes el pecado. El pecado clavó a Jesús en el madero. El pecado rompió con la intimidad entre Jesús y el Padre. No lo subestimes. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. La consecuencia más grave del pecado es que aleja a Dios y aleja también su bendición.
La consecuencia más grave del pecado es que nos aleja a Dios y aleja también su bendición sobre nuestra vida. Eso produce el pecado. El no morirán es la mentira más grande del diablo. Nos hace creer que podemos pecar y seguir disfrutando de la comunión, de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Esa es la mentira más grande del diablo. Sigue pecando, sigue desobedeciendo. No importa si vienes a la iglesia, si oras de vez en cuando, si vienes a las 6, si das algo de dinero. De ninguna manera, hermano. El pecado destruye nuestra comunión con Dios. No escuches al diablo. Haz como hizo Jesús y los apóstoles, que no prestaban atención a la voz del demonio. El diablo nos dice: pequemos, vamos a desobedecer, de todos modos vamos a seguir disfrutando de su bendición. Eso no puede ser cierto, eso no es verdad. Él dijo: la paga del pecado es la muerte. No subestimes al pecado. Cientos y cientos de cristianos se congregan en el mundo entero los fines de semana, pero pecan durante toda la semana. Viven pecando, viven desobedeciendo a Dios durante toda la semana, y luego se congregan los fines de semana y por ahí oran, y por ahí leen la Biblia, y por ahí diezman, y ellos creen que tienen la bendición. Ellos creen que siguen disfrutando de la comunión con Dios. Ellos están tan cegados que creen que Dios les habla y que están bien espiritualmente. No puede ser verdad. No puede ser verdad, porque el pecado rompió con la intimidad de Jesús en la cruz. Si el Padre le dio la espalda a Jesús en la cruz, ¿por qué crees que va a ser diferente contigo? ¿Eres tú una de esas personas que cree que puedes pecar y desobedecer a Dios y seguir teniendo comunión y seguir teniendo la bendición de Dios? Pues entonces pégate una vuelta por la cruz y escucha a ese hombre lo que está diciendo. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios el Padre acaba de darle la espalda a su Hijo. Dios el Padre acaba de romper su relación. Se terminó la amistad entre Jesús y el Padre a causa del pecado de todos nosotros. ¿Por qué aceptaste la mentira del diablo de que contigo va a ser diferente? El pecado nos aleja de Dios. El pecado destruye nuestra relación. Es mentira lo que el diablo te dice. De ninguna manera. Dios dijo que vamos a morir. El pecado mata nuestra comunión con Dios y aleja su bendición. No lo subestimes. No subestimes el pecado. Lo que Satanás no pudo con todo el infierno, lo pudo el pecado. Según la Biblia hay algo que es peor que pecar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No acaba de decir, pastor, que el pecado rompió con la amistad entre Jesús y el Padre? ¿No acaba de decirme, pastor, que lo que no pudo Satanás, su demonio y el infierno, lo pudo el pecado? ¿Qué puede ser peor? La Biblia dice que hay algo que es peor que pecar. ¿Lo leemos? Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes.
Inventan nuevas formas de pecar. Parece como si viviera acá, Pablo. No quieren entrar en razón. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún. Peor que pecar, peor aún. Incitan a otros a que también lo hagan. Pecar es gravísimo, pero arrastrar a otros a que también pequen es peor. Esa es la estrategia del diablo. El diablo quiere que peques, que desobedezcas, que seas un rebelde y que lleves a otros por ese camino. ¿Has visto por qué a los rebeldes, a los desobedientes nunca le faltan seguidores? ¿Has visto cómo ellos arrastran a otros por el camino de la desobediencia? Así Satanás hizo. Satanás se rebeló contra Dios, pero él no está contento con rebelarse él solo contra Dios. Arrastró a 1/3 de los ángeles de los cielos, creado por Dios. Así hacen los desobedientes, así hacen los rebeldes. No les basta con ellos rebelarse, no les basta con ellos pecar. Llevan y arrastran a otros. Y dice la Biblia, peor aún, es incitar a otros a que también pequen. Es un principio del diablo, hermano. El pecado se originó en Satanás. La rebeldía se origina en Satanás. Es un principio satánico cuando yo peco y arrastro a otros a que también sigan mi camino. Es un principio del diablo. No sigas ese ejemplo. No sigas a los desobedientes y rebeldes, porque vas a correr la misma suerte. En lugar de eso, enciéndete para Cristo. En lugar de eso, deja que Dios prenda una mecha en tu corazón y comiences a vibrar por Cristo y su evangelio, y arrastra a otros a que también se encendien para Cristo. Lleva a otros para que también adoren al mismo Dios que estás adorando. Nadie está exento. El abuso sexual infantil es una epidemia que afecta a varones y mujeres, y las consecuencias son de por vida. Inocencia Robada le dará las herramientas para identificar y ayudar a las víctimas de abuso sexual infantil. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook. No hay nada que sea más atractivo que el fuego. Y el único remedio para el fuego del infierno es el fuego del Espíritu Santo. Basta de mirar con desdén al pecado. Llamemos las cosas por su nombre. Ahora ya nadie adultera, ahora ellos tienen una aventura. Ahora nadie fornica, ahora ellos tienen sexo antes del matrimonio. Ahora nadie se mete en el espiritismo, ahora ellos canalizan la energía. Basta ya de mirar con desdén al pecado. El pecado no es poca cosa. Pablo dijo, es cosa terrible. El pecado crucificó a Jesús y rompió la amistad que él tenía con el Padre. ¿Por qué creemos que va a ser diferente con nosotros? Basta ya. Necesitamos un avivamiento de santidad. Necesitamos encontrarnos con la majestad y la santidad de Dios. Urgente necesitamos eso. ¿Por qué Jesús no viene a buscar a su iglesia? ¿No será que su novia no está preparada? ¿No será que la impureza de la novia mantiene lejos al novio? Por eso, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¡No!
Esas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, pero las últimas palabras de Jesús están en el Apocalipsis. 5 veces dice: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Necesitamos un avivamiento de pureza, un avivamiento de santidad. Necesitamos alejarnos del pecado lo más que se pueda. No le creas la mentira del diablo. El diablo te dirá: no morirás, pero Dios ha sido categórico. El pecado es lo único que nos separa de Dios. No hay otra cosa. Ni siquiera el diablo podrá lograr separarte de Dios, pero el pecado sí. El pecado te separará de Dios. Pues hay cantidad de gente que creen que están bien en su relación con Dios, que creen que Dios les habla, que creen que tienen comunión con Dios, pero no puede ser cierto. Si están en pecado, no puede ser cierto. No puede ser verdad. Es que aceptaron la mentira del diablo que les dijo: no van a morir, no van a morir. Pero es la primera gran mentira del diablo. La segunda gran mentira del diablo: estoy desenmascarando al diablo. No le creas, no dejes que venga a susurrarte, no le creas. El pecado es cosa terrible, dijo Pablo, es cosa terrible. La segunda gran mentira del diablo es hacernos creer que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. De la misma manera que soslayamos el poder que tiene el pecado, de la misma manera que no le damos importancia al poder que tiene el pecado, no le damos importancia y soslayamos el poder de la oración. De la misma manera. Porque si todos nosotros supiéramos qué importante que es orar, el culto de oración sería la actividad más atractiva de la iglesia. Y gracias a Dios lo está comenzando a hacer. Gracias a Dios lo está comenzando a hacer. Mi hermano querido, no soslaye la importancia del poder del pecado y tampoco soslaye la importancia del poder de la oración. Así como el pecado tiene poder, también tiene poder la oración cuando nos conectamos con el Señor. Un pastor o un líder que no ora se hace daño a sí mismo. ¿Y cuánto daño le hace a la iglesia? La iglesia no puede ser más grande que su culto de oración. Una persona no puede ser más grande que su vida de oración. Y no me importa cuánto éxito tenga la vida. Y no me importa cuántos grados académicos tenga. Y no me importa todos los títulos que puede tener colgado en la pared. Porque a pesar de todos esos títulos, puede estar congelado espiritualmente. Nuestra meta debería ser convertirnos en una de las 10 personas más buscadas por el infierno. Que el diablo se acerque a mí y diga: conozco a Jesucristo y conozco a José Luis Dinali. Esa debería ser nuestra meta. No hay apetito por Dios, hermanos, porque no lo conocemos. No lo conocemos. Conocemos acerca de Dios, nos predican acerca de Dios, leemos libros que nos hablan acerca de Dios, hemos escuchado acerca de Dios, pero no lo conocemos personalmente. Pues si lo conociéramos, sería muy diferente, nuestra vida sería muy diferente. Saldríamos con lágrimas de acá. Si conociéramos a Dios, saldríamos de su presencia con lágrimas, quebrantados por nuestro pecado y quebrantados por un mundo que se está yendo al tacho. Este país y el mundo se está yendo al infierno y nosotros dormimos plácidamente. Estamos dormidos. Conocemos acerca de Dios, pero no a Dios. Por eso no sabemos cómo entrar a su presencia. No sabemos cómo adorarlo, no sabemos cómo orar, porque no lo conocemos. Y no queremos pagar el precio por conocerlo. ¿Cómo se puede escuchar la voz de Dios y vivir y no arder de fuego? ¿Cómo se puede estar cerca de un Dios que es fuego consumidor y no tener pasión? Quiero que alguien me explique.
¿Cómo me puedes decir que estás cerca de Dios? ¿Cómo le puedo decir yo que estoy cerca de Dios si no hay pasión? Si Dios es fuego consumidor, debería haber una pasión en mí que no hay. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos fallando. Aquellos primeros cristianos sí que ardían. No solo de pasión, sino que ardían en el fuego. Imagínatelo, por favor, imagínatelo. Un hombre que es llevado ante el juez que le dice: aquí hay incienso, préndelo a los pies del César. Y dice: César es el Señor, y voy a liberar a tu querida esposa y a tu preciosa hija. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver al juez diciéndole: aquí tienes, di que César es el Señor y te pongo en libertad y vuelves a casa y vuelves con tu familia? Y a pesar de todo eso, a pesar de que ese hombre ve a su esposa y a su pequeña niña, él permanece fiel. Él permanece fiel y no niega a Jesucristo. ¿De qué pasión me hablas? ¿De qué Dios me estás diciendo que conocemos? Si no podemos venir a cantar, si no podemos entregarle nuestra vida al Señor. Por eso Dios nos espera a cada uno de nosotros en ese bendito lugar, en ese sagrado lugar que se llama carpa del encuentro. Programa una cita con Dios todos los días de tu vida y no falles uno, por el amor de Dios, no falles uno. Y no te sorprendas si el diablo boicotea tus encuentros con Dios. No te sorprendas si el diablo sale a tu encuentro para distraerte. No te sorprendas que el teléfono suene, que los pintores lleguen a la puerta o que los pájaros te mastiquen el vidrio de tu ventana. ¿No? Yo tengo 2 emisarios del diablo. Usted no lo va a creer si yo se lo digo. Usted dice: está exagerando. No exagero. 2 emisarios del Dios pájaro, 2 pájaros. Vienen a masticarme el vidrio de la ventana. Justo cuando nosotros estamos orando, a todas las ventanas, ataca todas las ventanas de la casa. Las de abajo, las de arriba, la de la... Todas. La del auto. Los espejos retrovisores del auto te los mastica hasta que lo rompe. Hasta... Emisarios del diablo. Cuando estamos orando, terminamos de orar y ya no tan mal lo pagan. No te sorprendas si el diablo hace cualquier cosa para distraerte. Por el amor de Dios, no soslayes la importancia de estar en ese bendito lugar. No soslayes, no minimices el poder que hay en la oración. El día es tan importante que el diablo va a mandar a todos sus emisarios para que no ores, porque en la oración está la bendición. ¿Qué es lo que ve usted parado frente a esa cruz? ¿Simplemente un hombre ensangrentado? No, Señor, yo no veo eso. Yo veo los efectos de la malignidad del pecado, lo grave que es el pecado. Pero también veo el gran amor de Dios en esa cruz. La segunda cosa que yo veo es el gran amor de Dios en la cruz. En ningún otro lugar usted va a ver acerca del gran amor de Dios como en la cruz del Calvario. Es posible que si nosotros pudiéramos leer las estrellas dirían amor. Es posible que si pudiéramos interpretar la lluvia al caer dirían amor. Es posible que en otras partes del planeta haya evidencias acerca del amor de Dios, pero si usted quiere ver la profundidad, la benignidad del pecado, entonces péguese una vuelta por la cruz del Calvario. El remedio para ese pecado que nos separa de Dios se llama Jesucristo. Lo dice Pablo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 4. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado? Gracias a Dios, dijo Pablo. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Sí es terrible el pecado. Sí, el pecado nos mata nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Apártese del pecado, no soslaye la importancia del pecado, no le crea al diablo, pero yo estoy bien, Dios me bendice y Dios me habla. No puede ser cierto.
será un emisario del diablo, pero no puede ser cierto porque entonces Dios mentiría. Él dijo, la paga del pecado es muerte. Entonces Él es mentiroso. No nos engañemos, no te dejes engañar por el diablo. Aléjate lo más posible del pecado y acércate lo más posible a Dios.